¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de la taxonomía de las generaciones o la tabla generacional. Vamos a verlo. Esta tabla que les estoy presentando, yo encontré la fuente de la UNAM y pues esta tabla es la que más me gustó. Puede haber algunas variaciones en la explicación de las generaciones, pero yo creo que esta ilustra perfectamente lo que queremos explicar. Si se pueden fijar, en esta tabla generacional existen 6 generaciones. Digamos, la más antigua sería la generación silenciosa de 1930 a 1949, luego los baby boomers de 1950 al 63, la generación X que va del 64 al 79, la generación Y o millennials que va del 80 al 93, la generación Z o centennials que va del 94 al 2010 y por último la generación alfa que va del 2010 al 2025. Vamos a hacer especial énfasis en las 4 de en medio, de la baby boomers a la centennial, porque bueno, pues hay un poco más de descripción de estas generaciones y también en lo personal me parecen las más interesantes. De cada una de estas generaciones vamos a estar hablando un poco de sus hábitos de consumo, los hechos importantes de estas generaciones, la apropiación que tienen de las tecnologías, cómo se desenvuelven en su trabajo y algunos de sus deseos, pensamientos y ambiciones. Es un poco introductorio si ustedes quieren investigar un poco más. Espero que esta plática los incentive a seguir investigando sobre este tema que a mí me parece apasionante y que nos puede ayudar a ser más empáticos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, para saber cómo es que nos relacionamos entre varias generaciones que tenemos distintos intereses, distintas formas de pensar y que al final, bueno, pues nos ayudan a coexistir. La primera generación es la generación silenciosa o la generación tradicional. Esta generación comprende de 1930 al 49. Es la generación de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí encontramos a nuestros abuelos súper trabajadores que va de 73 a 93 años. De esta no voy a explicar muchísimo más porque les decía, nos vamos a centrar en las siguientes. Enseguida tenemos a los baby boomers, que es la generación que nació en 1950 a 1963. Actualmente esta generación tiene entre 55 y 74 años de edad, pues ya son, yo tengo 35, yo soy de la generación millennial, de la generación y pues estos suelen ser nuestros papás, los generación boomer, baby boomers. ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Bueno, pues suelen ser personas que están acostumbradas al esfuerzo, al trabajo, que les gusta viajar. Todavía en esa época, recuerden que, bueno, todavía nuestros papás añoraban mucho el tema de hacer una familia, todavía tenían de 3, 4, 5 hijos. Y, bueno, esto no lo comenté, pero en la época de la generación del silencio, nuestros abuelitos, acuérdense que tenían de 9, 10, 12 hijos, ¿no? ¿Cuáles son los hechos importantes regresando a los baby boomers? Pues es una época de paz y libertad. Se acabó la guerra, es una época de hacer cosas nuevas, de ya no hay guerra y todavía no hay tecnología. En el tema tecnológico todavía no hay tecnología y tenemos los medios de comunicación tradicionales. ¿Cuáles son? Pues la televisión, la radio, el periódico. Todavía obviamente no existía el internet. Y en el trabajo esta generación pues le interesa trabajar muchos años en la misma empresa, hacer su vida, ¿no? Hacer una gran carrera en una empresa, o sea, trabajar 40 años y jubilarse y tener un trabajo estable y estar ahí y cuidan muchísimo su trabajo, que es algo que ya no vamos a ver en las siguientes generaciones, pero los baby boomers todavía dicen lo que se debe hacer, y esto es bien importante porque vamos a empezar a ver cómo las generaciones empiezan a decir, esto es lo que se debe hacer, lo que está pasando en mi generación. Y pues no necesariamente es así, cada generación lo ve diferente, ¿no? Entonces en el trabajo pues dicen, hay que estar muchos años en la misma empresa, si no es que toda la vida. Y jubilarte ahí, son súper comprometidos con el trabajo porque pues cuidan su trabajo, ¿no? Es esa generación de cuida tu trabajo. Por eso nuestros papás, que son baby boomers, generalmente nos dicen, ten un trabajo estable, no te salgas de tu trabajo, cómprate una casita, cásate y mantente estable, porque pues fueron de esta generación. En sus deseos y aspiraciones, pues son ambiciosos, están motivados por los logros personales, ¿no? Esto que les decía de
mantener tu trabajo, comprarte tu casa, tener bonos en tu trabajo, y están acostumbrados a una cultura del logro y el sacrificio. Seguramente han visto ustedes estos TikToks, videos y todo, donde aparecen señoras y señores que veían muy común el sacrificar tu vida personal por tus hijos, por tu matrimonio. Se solapaba un poco en el tema cultural, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, la infidelidad es como que el pan de cada día. Este tipo de cosas es como que pues muy bien vista, ¿no? Y también obviamente el tema, por ejemplo, de las familias eran súper tradicionales, ¿no? Las familias súper unidas, súper, la familia tradicional mexicana que conocemos. Bueno, estos ejemplos que les estoy dando tienen que ver con México, pero no sé cómo aplica en los demás países. En este sentido, pues estos baby boomers sí van mucho con casarse, tener hijos, o sea, tener novio, casarse, tener hijos, no divorciarse de preferencia, porque el que se divorciaba era como muy señalado en esta generación de los baby boomers. Ahora, vamos a pasar, bueno, en esto de los baby boomers es interesante en el tema tecnológico, yo lo platico mucho con mis alumnos, y es que los baby boomers pues no tienen tecnología, ¿no? Son los que van aprendiendo en nuestras épocas a usar una computadora, un celular, y por ende se les dificulta mucho más apropiarse de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, lo que no pasa con las siguientes generaciones, que ya lo ven como que algo supernatural, como son los nativos digitales que ahorita vamos a ver. Pues esta generación de los baby boomers son nuestras tías, nuestros papás, todas las personas que actualmente en el 2022 que estoy haciendo este video tengan entre 55 y 74 años de edad. Luego encontramos a la generación X. La generación X nació entre el 64 y el 79. Pues obviamente vivieron un montón de cosas, ¿no? Ellos ahorita tienen entre 42 y 54 años de edad. A ellos les tocó pues ya ver el capitalismo a todo lo que da, el consumismo. Se preocupan mucho por comprar ropa, cosas ya personales. En la tecnología, pues todavía les tocó la tecnología análoga, todavía no había redes sociales. Yo creo que ya hasta a ellos ya les tocó el internet ya cuando estaban pues ya grandes, ya eran adultos. Y en el trabajo siguen siendo personas muy comprometidas con su trabajo, que les gusta cooperar, les gusta viajar, etc. Y luego vámonos con la generación con la generación, fíjense, vamos X y luego vamos con la generación Y. La generación Y es también denominada millennials. Los millennials nacimos de 1980 a 1993. Actualmente los millennials tenemos entre 27 y 42 años. Los hábitos de consumo, bueno, pues nos llegaron las redes sociales con todo y nos apropiamos de las redes sociales, aunque fíjense que el inicio de internet se dio cuando, por ejemplo, yo estaba como en secundaria, prepa, y todavía se usaba que nos dieran clases de computación, de internet, y ahorita no se usa mucho esto. En el trabajo, los millennials pues no aspiran a tener una carrera en el trabajo o a estar toda su vida en el mismo trabajo. Les gusta emprender y seguir aprendiendo. Somos esa generación que nos gusta emprender y seguir aprendiendo cosas, y que además nos tocó este cambio entre el tema tradicional y el tema más open mind en muchos temas, ¿no? En el tema de la familia tradicional, que ahora, bueno, pues ya encontramos un montón de tipos de familia. Uno de los hechos importantes fue que nos tocó el inicio del internet. Nos tocó, bueno, yo creo que esta es la generación que más me gusta y más sé, pues porque es a la que pertenezco. Nos tocó el inicio del internet y también el inicio de los teléfonos móviles. Recordaremos que nos tocó cuando empezaron los celulares, que eran de verdad un ladrillo, pero un ladrillo real de este tamaño, con antena. Yo recuerdo mucho estar en secundaria y una compañera traía uno de esos celulares como un ladrillo y sonó en el salón. Bueno, pues aquello era wow, o sea, como súper digital. ¿Cómo traes un teléfono que no es de casa? O sea, no es un teléfono estático, lo puedes tener en cualquier lugar. Era wow.
Y luego nos tocó también los celulares, que eran de un montón de diseños, que el que se abría, que el que se deslizaba, el que tenía cámara. Y claro, todo eso tenía 3 píxeles, 2 píxeles. Nos tocó también toda esta evolución del formato VHS al disquete, al disco, al MP3. Y todo eso evidentemente fue una gran evolución. Todo se empieza a hacer digital, ¿no? Todo se empieza a hacer digital. En el trabajo, como les decía, pues los millennials no aspiramos como nuestra generación anterior, que era la generación X o los baby boomers, a estar toda nuestra vida en un mismo trabajo, ¿no? Nos empezamos a cuestionar por qué estar en el mismo trabajo, si nos cambiamos o si no, entre muchas otras cosas. Nos gusta emprender, de mi generación ya empezamos muchos a emprender, ya no solo estar en una empresa, sino emprender. Somos una generación de jóvenes muy intransigentes, somos hijos de baby boomers o de generación X, que son pues más veteranos, o sea, los X más veteranos, ¿no? Los X que ya nacieron a principios de la generación X. Y luego vamos con la generación Z. La generación Z, o también llamada Centennials, son aquellos jóvenes que nacieron del 94 al 2010. Actualmente esta generación tiene entre 14 y 28 años de edad y sus hábitos de consumo, bueno, viven en internet y en formatos digitales. A ellos, bueno, les tocó ser nativos digitales. Del 94 al 2010, a lo mejor en el 94 todavía no había como tal, todavía no estaba tan digitalizado todo, pero ya cuando estaban niños, pues ya siempre sintieron que había internet, ¿no? En el trabajo prefieren trabajar a distancia, son innovadores, son difíciles de fidelizar. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora en la época de la pandemia a esta generación no se le dificultó trabajar desde su casa, a diferencia de las otras generaciones. Imagínense un baby boomer que jamás había trabajado a distancia, pues se le hacía súper difícil desde abrir una computadora, entrar a un Zoom, entrar a una junta. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacer compatible las labores del hogar más el trabajo? Para los baby boomers, para los generación X fue extremadamente difícil. Y para un millennial, para un centennial fue bastante más fácil adaptarse. Y con esto también quiero decir que esto de saber cómo van cambiando las generaciones nos ayuda a ser mucho más empáticos en la forma de aprendizaje, en la forma en la que nos desenvolvemos en distintos trabajos, en cómo nos interesan algunas cosas del trabajo y otras no. La generación Z, que son los centennials o los millennials, también de la generación Y, pues ya no tenemos este arraigo de hacer las cosas por el trabajo, por amor al trabajo, por no perder al trabajo. Ya es un poco más independiente y esto trae pues también mucha intransigencia, pero también mucho valor en ser innovadores, en crear, en no tener miedo al cambio. O sea, no significa que una generación sea mejor que otra, de ninguna manera, solo que vamos cambiando conforme van cambiando el contexto, las situaciones sociales, políticas, económicas, históricas, y eso nos va haciendo ser personas diferentes. La generación Z o centennials son creativos, flexibles, están acostumbrados a la multitarea, pueden estar haciendo una tarea o en una clase y viendo algo en la tele y haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y por último tenemos a la generación alfa. La generación alfa son los que nacieron del 2010 al 2025. En este momento tienen entre 1 y 13 años, porque estamos en el 2023. Hace ratito dije que en el 2022, pero estamos ya en el 2023. Entonces, esta generación va a llegar hasta el 2025. Estos niños, y entrando ya a la adolescencia, algunos son nativos digitales 100%, ¿no? Son hijos de millennials y centennials. En su mente no hay un mundo donde no existiera el internet, porque desde que nacieron ha existido el internet. Y aquí es cuando vemos que las generaciones un poco empiezan a tener esta discusión de un baby boomer le dice a uno de generación alfa, deja ese celular, convive, juega esto. Y yo hablaba con mis alumnos que están en administración, les decía, es importante conocer este tipo de
explicaciones sobre las generaciones, porque esto nos permite en una empresa, por ejemplo, decir, bueno, voy a emprender un negocio, ¿no? Pero yo no quiero vender nada digital, no, o sea, yo quiero como una persona millennial o como una persona de la generación X regresar a la sociedad, que regrese a la sociedad el trompo, que regrese a la sociedad las canicas, saltar la cuerda y todos estos juguetes. Voy a poner una tienda para que estos juguetes regresen. Bueno, es una forma muy romántica de ver las cosas, pero tratarle de vender estos juguetes a la generación alfa va a ser bastante difícil, no porque estén mal, porque no sé, yo jugué con todos esos juguetes y me la pasé bomba y lo que sea, pero si no entendemos cómo van cambiando las generaciones, podemos estar arraigados en creer que como nosotros vemos la vida es la forma correcta de que todos los demás vean la vida. Y esto nos impide ser empáticos con un baby boomer, con nuestro abuelito de la generación del silencio, con uno de la generación X. Y en el trabajo también decimos, ¿por qué este chavito no tiene el compromiso que tengo yo, que tengo 50 años? ¿Por qué no se comprometen así? Bueno, porque a lo mejor el chavo lo que quiere es innovar, lo que quiere es hacer esto, lo que quiere hacer. Si nos ponemos a analizar cuáles son sus deseos, sus ambiciones, probablemente podamos trabajar de mejor manera, hacer equipos de mejor manera en nuestros trabajos. Si tú eres un líder, es indispensable que conozcas la forma en la que piensa cada una de las generaciones, porque a lo mejor en tu empresa tienes trabajando a todas estas generaciones juntas, o si no, por lo menos de baby boomer a generación Z, de centennials, seguramente sí tienes. Entonces, ¿cómo hacer para que estos trabajadores coexistan en la misma área? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que cada una de las generaciones sienta que está aportando algo a la empresa, sienta que está siendo útil con lo que hace o que su forma de trabajar no tiene que adaptarse a la empresa, sino que la empresa se puede adaptar a la forma de trabajar de cada una de las generaciones, y esto definitivamente va a dar mejores resultados, ¿no? Como lo veíamos, a lo mejor un centennial puede perfectamente trabajar en su casa y dar los mismos resultados que un baby boomer. Necesita una oficina, estar ahí las 8 horas y sentir ese compromiso de estar ahí y de ir y la puntualidad y todo, y a lo mejor un centennial ya no tanto. O en una convivencia familiar, si yo entiendo a mi hijo, si yo entiendo a mi mamá, bueno, pues entiendo que a lo mejor para mi mamá es mucho más complicado descargar una aplicación que para mi sobrino, que para mi hermano, que para mí. Y esto nos permite ser mucho más empáticos y tener un mejor conocimiento de las demás personas. Bueno, espero que este video les haya gustado. Es un video corto, pero me parece que muy importante y muy ilustrativo de la taxonomía de las generaciones o de la tabla generacional. Si les gustó este video, déjenme su comentario, pongan un like, suscríbanse, acuérdense que me ayudan muchísimo suscribiéndose a este canal. Digo, si les está gustando el contenido. Si no, pues no, ¿verdad? Si tienen algún tema que les gustaría que les explicara para que lo usen en una clase, para que lo usen como una tarea, simplemente por saber algo, a mí me gusta mucho investigar y luego explicarlo, así es que lo haré con mucho gusto. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.